Buen día, hermanos queridos. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí está. ¿Cómo están? Qué lindo estar con ustedes otra vez. Eduardo, querido, qué lindo verte, Eduardo. Cada vez que veo la carretilla me acuerdo de vos, Eduardo. La tuvimos que volver a pintar, Eduardo, porque con el tiempo y el agua y todo, ¿viste? Pero ahí está tu carretilla con los cactus de mi esposa. Qué lindo estar juntos, otra vez. Me pidió Gustavo que hable de un tema concretamente que ministré hace un mes en Holmer, en nuestra congregación. Y bueno, esperemos que el Espíritu Santo esté hablando claramente a nuestros corazones en esta tarde. Si yo tuviera que ponerle un título, le pondría ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Y esta es realmente es una pregunta que a las mujeres les molesta. Mi esposa me dice siempre, nunca le preguntes a una mujer qué edad tenés. Y a algunos hombres también les molesta, no quiere que les preguntes la edad. Yo me tomo la libertad en preguntarte qué edad tenés. A veces cuando vos preguntás qué edad tenés, te dicen, ¿y vos cuánto me das? Y bueno, y ahí se te pone complicada la cosa porque uno dice, y si le digo más de lo que tiene y se ofende, mejor le digo de menos. Y yo como a veces no sé calcular, digo, mejor no digo nada y no sé. Eso pasa en el plano físico, en el plano cronológico, la edad cronológica. Pero hay también otra pregunta que yo quisiera hacerte, si me permitís, y es esta. ¿Qué edad espiritual tenés? Y si vos le preguntás a un adolescente, ¿qué edad espiritual tenés? Y yo qué sé, te dice, ¿qué me estás preguntando? Porque a veces ni saben que también hay edades espirituales. Y creo que es importante hacernos a nosotros mismos esta pregunta. Espiritualmente, ¿qué edad tengo? Para poder evaluar mi situación delante de Dios, para poder darme cuenta delante de Dios en qué etapa estoy viviendo espiritualmente y qué está esperando Dios de mi vida. ¿Qué edad espiritual tengo? Creo que es importante que nos evaluemos. ¿Dónde estamos parados espiritualmente? Es muy importante esto. Para vernos según el espejo de la palabra de Dios, no para vernos según lo que nosotros pensamos a veces, y menos aún para vernos como otros nos ven, porque a veces la mirada de otros es equivocada, ¿viste? Y nos juzgan y hablan cosas y no nos conocen. Entonces, a veces nosotros para agradar a los demás, permitime que te diga esto, hacemos cosas para que los demás se sientan bien, hacemos cosas para que nos acepten, para que nos rechacen, y eso está mal. Alguien hizo así. Totalmente, ¿estás de acuerdo? A nosotros nos tiene que importar lo que el Señor piensa de nosotros, porque en último análisis, lamentablemente nunca llegamos a la medida. Si hacés, porque hacés, y si no hacés, porque no hacés, basta. ¿Qué edad tenés? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestra óptica tiene que estar focalizada, enfocada a lo que dice Dios. Dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina
mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Lámpara, dice la otra versión, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nos tenemos que ver a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Yo una vez escuché decir, o se venía diciendo durante mucho tiempo, el mejor espejo de mi vida es mi hermano. Lo decíamos entre nosotros, eso es una locura. Eso está mal. Y el que lo decía era un referente. El mejor espejo no es mi hermano, el mejor espejo es la palabra de Dios. Yo me tengo que ver a la luz de lo que dice la palabra, no de lo que dicen los demás. Porque nunca llegás a la medida, es como te digo, y creo que la palabra es lo suficientemente clara y tiene el suficiente poder como para ministrarnos y decirnos cómo estamos. Entonces hago una pregunta parecida a la que hice antes, no a la edad física, sino a la edad espiritual, y lo vuelvo a reiterar. ¿Cuál es tu edad espiritual? La Biblia habla de edades espirituales o de crecimiento espiritual o de etapas de desarrollo espiritual. Lo muestra de distintas maneras y lo expresa en la primera carta del apóstol Juan. La epístola de Juan es una epístola anónima, es decir, si vos lees Juan, te acercás a Juan, vas a darte cuenta que él no dice que es el autor, pero por la forma de escribir, por el estilo que escribe, se llama evidencia interna. Por la evidencia interna del libro y por lo que dicen los eruditos, por el estilo, por el vocabulario, fue escrita por el apóstol Juan, el que también escribió segunda de Juan, el que escribió tercera de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y el que escribió Apocalipsis. Vamos a leer en 1 Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. Y preparé los textos en Reina Valera Contemporánea, se los recomiendo porque es muy clara. Dice así 1 Juan 2, 12 al 14, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Si ustedes observan, van a encontrar allí que habla de hijitos, habla de jóvenes y habla de padres. Y se está refiriendo a edades espirituales, a etapas de crecimiento espiritual, a etapas de desarrollo espiritual, a estatura espiritual, también se puede decir. Hay muchas formas de interpretar este pasaje. Yo voy a dar una manera, no es la única manera, quiero aclarar esto. Voy a dar una manera de interpretar este pasaje. El apóstol Juan le escribe, por un lado, a todos los cristianos y a la vez le escribe a cada uno, particularmente en su edad espiritual. Es decir, por un lado le escribe a todos los que son hijos de Dios y después va entrando particularmente en los hijitos, los nuevitos, los que son jóvenes y los que son papás espirituales. Y habla de 3 edades de desarrollo espiritual. Número 1, los hijitos. Número 2, los jóvenes. Y número 3, los padres espirituales o las mamás espirituales. Ahora, es interesante, esto fue escrito en griego, ¿viste? No fue escrito en nuestro lenguaje. Y en griego, no voy a andar diciendo las palabras porque no les quiero complicar, cuando dice hijitos, no siempre se refiere a los recién convertidos. A mí me llamó mucho la atención esto. Ustedes saben que a mí me gusta estudiar la palabra. Entonces empecé a indagar y digo, ¿pero por qué?
Cuando dice hijitos, a veces usa una palabra, y cuando dice otra vez hijitos, usa otra palabra. ¿Qué pasa acá con esto? Y empecé a estudiar el texto. A veces cuando dice hijitos se refiere a todos los que son hijos de Dios. Y a veces cuando dice hijitos se refiere a los recién convertidos, a los pequeñitos, ese que se bautizó y que se entregó recién ahora. Por ejemplo, en Juan 1:12, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ahí se refiere a todos los que son hijos de Dios. No importa que sea niñito, que sea joven espiritual o que sea un papá espiritual, no importa, es a todos. Y esta misma palabra que usa acá en Juan 1:12, también la usa otras veces diciendo hijitos y se refiere a todos. Entonces primero voy a entrar a desarrollar cuando les dice a todos los hijos de Dios, hijitos. Y yo me pregunté, digo, ¿pero por qué le dice hijitos si no se convirtió recién? Si por ahí tiene 40 años en el Señor, ¿por qué? Y porque él es, la conclusión a la cual llegué es porque Juan es una persona mayor, es un abuelo, ya estaba cerca de los 100 años. Grande era, tenía más de 87, preciosa, más de 87 tenía. Y bueno, y claro, tiene ese corazón, ¿viste? El corazón de papá, de mamá, que ve a uno que tiene 60 años y te dice, hola, hijito. Digo, tengo más de 60, me dice, hijito. Claro, porque la perspectiva, como ellos ven, es de otra manera. Son más tiernos, más amorosos y siempre nos ven pequeñitos, siempre nos ven más chiquitos. Por ejemplo, en 1 Juan 2:12, ahí se refiere a hijitos. 1 Juan 2:12. En 1 Juan 2:12, les voy a leer el texto. No está, no lo puse. 1 Juan 2:12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Y ahí se refiere a todos nosotros. Y dice hijitos, a todos. Ahí está hablando de el primer privilegio universal de todos los hijos de Dios. Sacale ese texto, por favor. El primer privilegio universal que tenemos todos los que somos hijos de Dios, y no pongas ninguno, el primer privilegio universal que tenemos todos los que somos hijos de Dios, ¿cuál es? Tenemos perdón de pecados. ¿Vos lo creés esto? Vos sabés que uno de los problemas que encontramos en el pastorado, y los líderes también lo encuentran en la consejería, es la culpa falsa. Dios te perdonó y vos todavía te sentís culpable. Eso es una culpa falsa. Porque Dios perdonó todos los pecados. A lo mejor aún sos una persona mayor y te acordás de pecados de tu juventud. ¿Te pasa eso? Que te viene a la mente pecados que cometiste en la juventud y cuando pensás te agarra como una tristeza por eso que hiciste. Bueno, déjame que te diga, Dios perdonó eso. Dios ya no se acuerda de eso. Todo está perdonado. El primer privilegio universal que tenemos como hijos de Dios es que todos nuestros pecados fueron perdonados.
todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que perdonate porque Él te perdonó. Perdonate. En 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí también se refiere a todos los que son hijos de Dios. Yo les escribo para que no pequen. No pequen, les dice, no pequen. No pequen. Es el corazón de un papá espiritual tremendo. No pequen. Y bueno, y si alguno se mandó una macana, y Señor, me mandé una macana. Bueno, tienen un abogado que los defiende ante el Padre, a Jesucristo. Está perdonado. Confiesen el pecado, arrepiéntanse, reciban el perdón de Dios. Están perdonados. En el capítulo 2, versículo 28, también usa el término hijitos para referirse a todos y dice: y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Atención a esa palabra, permanezcan en Él. Acuérdense de esa palabra, que es clave en este mensaje de hoy. Permanezcan en Él. Cristo viene, Cristo está a la puerta, ya está llegando, permanezcan en Él, para que no sintamos vergüenza cuando Él nos venga a buscar. En 1 Juan 3:7 dice: hijitos, que nadie los engañe, el que hace justicia es justo, así como Él es justo. También se refiere a todos los cristianos. ¿Ustedes quieren saber quién es justo? Es el que hace justicia. 1 Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oh, ya en esa época había problemas de mucho bla, 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 mucho bla, bla, bla. Yo cuando era joven decíamos mucho piripipí, pero no pasa nada, ¿viste? Que te amo en el Señor, te amo y estoy con un problema tremendo y no haces nada. No amemos, dice el texto, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hechos. Cosas concretas, veo una necesidad y hago dos cosas. Primero oro y segundo pregunto, ¿qué hago con esto? Porque si Dios pone necesidades delante nuestro es para que tratemos de resolverlas. No permitamos que la gente se abuse de nosotros. Cuidado con eso. Y que nos metan culpa cuando no hacemos lo que ellos quieren. Cuidado con eso. Hagamos lo que Dios va mostrando, lo que Dios va poniendo delante, de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Cuidado, cuidado porque el diablo trabaja con culpa y lo hace muy fuerte. Primera Juan 4:4: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ustedes son de Dios, es decir, ustedes no son de las tinieblas, ustedes salieron del reino de las tinieblas y entraron al reino de la luz, le está diciendo. Han vencido a los falsos profetas. Había una secta en ese momento que salieron después de la iglesia, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, si hubiesen permanecido con nosotros, le dice más adelante, era el gnosticismo. Y estaban metiendo doctrinas falsas en la iglesia. Guarda con las herejías. Capítulo 5, versículo 21, es el último texto que habla sobre hijitos, refiriéndose a todos. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. También se refiere a todos, no solamente a los hijitos en una edad espiritual pequeña. Y no solamente se está refiriendo en el texto, y a nosotros hoy, a los ídolos de madera, a los ídolos de yeso.
No solamente se está refiriendo a San La Muerte, no solamente se está refiriendo al Gauchito Gil, no solamente se está refiriendo a San Cayetano, no solamente se está refiriendo a otros tipos de ídolos también. Porque lamentablemente en la iglesia también hay ídolos. Yo cuando canta Belén siento como una cosa. Es una voz preciosa, Belén. Otro día alguien me dice, no te la creas, pero escuchá. ¿Vos escuchaste? Alguien de Holmer, ¿vos escuchaste a Belén? Le digo, sí, es tremendo esta chica. Así que yo cuando escucho a Belén, parece que... Yo pensé que Cristo hacía eso, no Belén. Es Cristo en Belén, gracias por tu voz. Seguí cantando, por favor, y acompáñenla y graben. Y sigan, Dios los va a seguir usando. Pero cuidado, si la queremos ayudar, no le inflemos el ego. Porque a veces, lamentablemente, cuando reconocemos de más, hacemos daño y estropeamos el don. Cuidado. Entonces, animemos, elogiemos, reconozcamos, pero no le inflemos el ego porque le vamos a hacer daño. Gracias, Belén, por tu vida. Te amamos. No te daba 28 años, ni ahí. Porque hoy le digo, ¿qué edad tenés? Y me dice 28. Digo, no, ¿qué edad tenés? Se llama la prédica, le digo. Poné el PowerPoint, nos reíamos. 28 parece 21, 22. Manténganse, hijitos míos, vuelvo al texto, apartados de los ídolos. No se refiere solamente a las estatuas, no se refiere solamente a las estampitas, no se refiere a cualquier cosa relativa en nuestra vida que se tome como absoluta. Por ejemplo, un músico puede ser un ídolo. Un pastor puede ser un ídolo. Un predicador puede ser un ídolo. Un maestro de Biblia puede ser un ídolo. Un padre puede ser un ídolo, una madre. El novio, la novia, un hijo puede ser un ídolo. Un club de fútbol puede ser un ídolo. Hoy tenemos reunión de oración. ¿Venís? No, hoy juega Boquita. Bueno. O juega River. O juega Argentina. ¿Qué está primero? ¿Y vos qué haces? Y bueno, yo voy a la reunión y después veo los goles, ya está. A mí me encanta el fútbol, Jugué toda mi vida. Ahora no juego porque tuve una lesión importante en la cintura y me operé y bueno, zafé, pero no, prohibido. Pero un tenista puede ser ídolo. Un músico, un guitarrista puede ser un ídolo, un baterista, un cantante. Un auto puede ser un ídolo. Creo que lo conté una vez acá. Voy a cargar nafta. Y adelante mío venía uno, ¿viste? La música, digo, bajado. Como dice mi esposa, yo no entiendo cómo pueden estar así del piso. ¿Cómo hace? Dice Inés, ¿cómo hace? Digo, mira Inés, mira. ¿Pero cómo hace? Va a la cuneta y pasa bajito para que no... Se paró adelante. Bueno, precioso, rojo. Una cosa preciosa. Digo, qué lindo. Carga nafta y a mí me dio pena. ¿Sabes qué hizo? Agarró un trapito y fue con el trapito porque cuando terminó de cargar, viste, pone la tapa, cierra y una gotita. Y él fue enseguida corriendo adentro, agarró una franelita y empezó. Digo, ¡ay! No, es una locura. ¡Qué bárbaro! Mi padre era así con los autos. Pobre, era un enfermo con el auto. Un enfermo. Volvía loco a medio mundo con el auto. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no hay que cuidar el auto? No, cuidalo el auto, pero el auto es un siervo tuyo, no seas un siervo del auto. Ídolos.
Y a veces hay ídolos a veces la casa es un ídolo. Una hermana que estaba con nosotros no hacía reuniones en la casa porque no quería que le manchen las paredes. Cuando la esposa me lo dijo, dije, ¿cómo? Y no. ¿Qué pasa? Cuidamos la casa está abierta ¿para qué? Que se llene la casa de hermanos, que vengan a casa, que hagan lo que quieran, casa, y si se rompe, que se rompa y Dios proveerá. Por favor. Ídolos. Cuidado. Todos estos textos que mencioné se refieren a los hijos en el sentido universal, todos los que son hijos de Dios, pero después entra particularmente en cada edad, y ahí me llamó la atención. Primera edad espiritual, hijitos espirituales, los hijitos espirituales. Primera Juan 2:13 y Primera Juan 2:18. Es decir, los que recién se convirtieron, ¿viste lo que son chiquititos? Los nuevitos, esos bebitos, recién convertidos. Primera Juan 2:13, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Ahí la palabra se refiere puntualmente, en griego, puntualmente se refiere no a edad cronológica, sino a edad espiritual. Les escribo a ustedes porque han conocido a Papá Dios. ¡Aleluya! No lo conocían, ahora tienen identidad espiritual. ¿No lo conocías? Dios se te reveló, lo conociste al Padre y entraste en una relación con el Padre de intimidad. Ahí se refiere a hijitos espirituales. En el 2:18 les dice, hijitos, han llegado los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Cuidado, estamos viviendo los últimos tiempos. El anticristo se ha manifestado. ¿Y qué es el anticristo? Es todo lo que es contra Cristo. Toda doctrina, toda enseñanza, todo lo que vaya que atente contra la persona de Cristo, ¿qué es? Anticristo. Por supuesto que sabemos que a futuro, y creo que falta poco, se va a manifestar el anticristo en una persona. Pero todo este sistema, ¿no es cierto?, que ataca permanentemente a la iglesia, son anticristos, porque atentan contra la persona de Cristo. Leyes que atentan contra Cristo, leyes que atentan contra la iglesia, leyes que atentan contra la verdad de Dios, leyes que atentan contra la familia. Son todas leyes anticristo porque van contra Cristo. Y le dice a los más chiquitos, porque son vulnerables, los hijos espirituales son muy vulnerables. Hoy quería hablar de 10 características de un niño espiritual, pero respeté lo que me dijo Gustavo. Porque Gustavo me dijo, quiero que hables de lo que hablaste en Holmer. Y me sentí tentado a cambiar, ¿viste? Pero después digo, me voy a sujetar al pastor. Y una de las características del hijito espiritual, por lo cual hay que cuidarlos, por favor, cuidemos a los hijitos espirituales. Yo tengo 2 nuevos que se entregaron el año pasado, estoy atendiendo en casa. Abrí mi casa y se convirtió en 2 personas y las estoy atendiendo. Ya se bautizaron y todo. Son vulnerables a los ataques del diablo, no tienen discernimiento, son nuevitos. El diablo los engaña, hay que cuidarlos. Hay que poner atención, hay que dedicarles tiempo. Cuando alguien se convierte es como un bebito, ¿viste? Que hay que estar muy atento a todo, sobre todo hasta que vaya creciendo. ¿Por qué? Porque es indefenso, es vulnerable. Así que si hay gente nueva entre ustedes, que creo que sí, por favor pongan atención, pongamos atención en los nuevos. Estos hijitos espirituales son los que se convirtieron, se bautizaron recientemente. Y es aquel que crece bajo el cuidado de un padre. Nunca dejemos solo a un niñito o una niñita espiritual. Necesita al papá que esté atendiéndolo.
por favor, es importantísimo. Así que los que conocieron a papá, que son hijitos, que son nuevitos, gloria a Dios, y acuérdense que ya no están más huérfanos, tienen a papá, Dios por Padre. Lo mejor que te pudo haber pasado. Nacimos espiritualmente del Padre, el Padre nos engendró. En 1 Corintios 3, 1 al 4, Pablo, y acá es fuerte, esto es un poco fuerte. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo, el niñito. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Los hijos espirituales, los nuevitos, los que son pequeños, que hace poco que están en el camino, tienen un montón de problemas. Son demandantes, se quejan de todo, lloran por cualquier cosa, todo les molesta, uno tiene que estar atendiendo permanentemente. Y siempre hay demandas y celo, y si me saludó porque me saludó, y si no me saludó porque no me saludó. Creo que les conté una vez en la congregación. La congregación es mediana, tampoco es una cosa guapa, pero es mediana. Entonces una vez salgo y me dice, necesito hablar con vos. Digo, sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Yo estoy mal, me dice. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Me dice, que vos no me saludaste el domingo pasado. Ay. Sí, reíte, Gus. Bueno, digo, pero perdoname, le digo, vos ves la gente que hay, entre que tenemos que orar por la gente y aconsejar a uno. Si vienen todos, esto es un lío. Hay lugar para 500, bueno, ahora no pueden venir, somos más de 600, pero no se puede. ¿Cómo querés que haga? Me dice, no, pero no es la primera vez que pasa. Escuchá, Daniela, una cosa tremenda. No es la primera vez que pasa. Me lo hiciste ya 2 veces. ¿La había contado? Entonces ahí me di cuenta del problema que tenía. Ahí me di cuenta que aparentemente parecía una edad espiritual que no tenía y que está herido internamente y que necesita ser sanado y que no va a ser sanado hasta que perdone. Es así. Hace poco prediqué en la congregación sobre un tema que Dios me mostró. Hablaba de esto. Estaba orando y digo, Señor, ¿de qué hay que hablar? Empecé a orar. Habla de la desilusión, me dijo Dios. Bien, empecé a estudiar el tema. Hablé del tema. Termino de hablar, vienen hermanos, gracias, esto me sanó. Y viene una hermana. Y me mira así. Digo, hola. Vos hoy hablaste de la desilusión. Le digo, sí. Vos me desilusionaste. Digo, ¿qué hice ahora? Porque vos. Digo, bueno, pero no entendiste mal, no, perdoname, le digo, perdoname. No se resuelve así fácilmente. ¿Qué querés que haga? Y sigue todavía enojada. Digo, te estoy pidiendo perdón. Esto que hice no fue intencional, era una pavada. Era una cosa que si te la cuento, decís, no, pero aparte estaba equivocada ella. Le digo, no, pero déjame que te... No. Heridas internas, no perdonar, legalismos y un montón de cosas más.
Así somos nosotros cuando estamos en esa niñez espiritual, que a veces pasan años y seguimos así. Alguien la tituló hace muchos años La eterna niñez de los cristianos. Pasan años y no crece en su carácter. Se queja de todo. Quiere que hagan las cosas como a él o a ella le gustan. A mí me causa realmente a veces gracia y a veces dolor. Porque yo te planteo esto, ¿no? ¿Cómo haces para conformar a todos? ¿Se puede, Belén? No se puede. Y esto pasa en la iglesia. Y no debería pasar. ¿Y por qué toca él y no toca el otro? Ya tocó el otro día. No sé si pasa acá, yo le digo lo que pasa allá. ¿Y por qué canta así? Pero ya cantó, somos muchos, somos como 40 en el equipo de alabanza y adoración. Se van rotando, ¿qué querés? No, porque ustedes, no, a ver si nos entendemos, por favor, sí. Claro, te los más, no que son un problema, no. Claro, entonces vos decís, pero ¿cómo hago para conformar a todos? Por más que quieras crear espacios, llega un momento que no se pueden crear más espacios, ya está. Y demás te digo, si Dios no te pone, por algo no te pone. Porque en última instancia, cuando Dios quiere levantar a una persona, te pueden poner un pie encima, te pueden poner una mano encima, pero Dios hace pum, Dios lo levanta. Porque la iglesia es del Señor, no es de los hombres. Y si los hombres, nosotros, no entendemos lo que Dios quiere hacer, Dios nos corre y pone a otro, y se acabó. Porque nadie es imprescindible en la iglesia del Señor. Nadie. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Y yo cuando pienso en la actividad pastoral, yo te digo la verdad, a mí me tiemblan las patas. Segunda edad espiritual, los jóvenes. Jóvenes espiritualmente. 1 Juan 2:13. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y escuchen ahora, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. En el 2:14, les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios, atención, permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Cuáles son las características del joven espiritual? Características del joven espiritual. En primer lugar, el joven espiritual dice, vencieron al maligno. Lo repite 2 veces. En segundo lugar, son fuertes, se fortalecen en el Señor. Vencen al maligno, ¿por qué? Porque se dan cuenta cuando el diablo viene a atacar, han crecido, se han desarrollado, tienen los sentidos ejercitados en discernir qué está bien, qué está mal. Se han desarrollado, han crecido, han madurado en la fe. Pero la característica clave que está mencionando acá, sobre la cual me quiero parar, es esta. Y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y esto es fundamental para poder salir de la niñez espiritual y pasar a la juventud. ¿Cuál es la clave? La palabra de Dios permanece en ustedes.
Lo que hizo posible que un niño espiritual se convierta en un joven espiritual es que permaneció en la palabra de Dios. Si no, no crecía, si no se iba a quedar como un bebito. Y lo que hará posible que un joven espiritual se convierta en un padre espiritual es que la palabra de Dios permanece en ellos. Ahí está la clave, es sencillo. ¿Y qué problema que hoy no se lee la Biblia? Hablaba con un pastor el otro día, Pablo Raices de Condarco, somos muy amigos. Me dice, ocho, es un tema esto, No leen la Biblia. La iglesia no lee la Biblia. Y no es que no lee la Biblia porque no tiene tiempo. Tiene tiempo, pero prefiere escuchar una prédica, 2 prédicas, 3 prédicas. El otro día una hermana me pongo a hablar y me dice, hoy ya es la sexta prédica que escuché. 6 videos me vi. Ah, bueno. Está recontraempachada. Dios quiere que leamos la Biblia. ¿Cómo puede ser que pasemos tanto tiempo a veces viendo Netflix o películas o con videitos y no leemos la Biblia? Lo primero que hago a la mañana cuando me levanto después de ir al baño, y sí, leo la Biblia. Y oro con mi esposa. Es lo primero que me enseñaron. ¿O no, abuela? Amén, dice esa santa. Tengo que leer la Biblia, por amor de Dios. Leamos la palabra. Si la palabra permanece en nosotros, vamos a salir de la edad espiritual para entrar en otra edad espiritual. O vamos a crecer dentro de esa edad espiritual más. Pero si no se lee la Biblia y es preferible ver 450 videos de predicadores que son brillantes y los amo y todo, nada sustituye la lectura de la Biblia. Y es que yo la leo y no entiendo. Y si no la lees, no la vas a entender nunca. Porque se entiende por revelación. Empecemos a leer y Dios va a empezar a abrir los ojos. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo nos hable. Tenemos que leer la Biblia. El secreto del crecimiento espiritual de nuestras vidas es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. El secreto de que nosotros crezcamos es que la palabra permanezca, y de la única manera que permanezca es que yo le dedique tiempo y que permita que la palabra me ministre. A veces me preguntan, ¿y cómo te habla Dios? Y por la palabra. Primero por la palabra, también me habla por la circunstancia, me habla por una palabra de sabiduría, por una palabra de ciencia, por discernimiento espiritual, por una canción. Cantaba, Belén, ¿qué cantó? Y cantó y dijo una frasecita, digo, ahí está, eso yo que estaba escuchando, ya está, Dios me habló. Una alabanza. Pero fundamentalmente Dios habla por la palabra. Es imposible pretender pasar de una etapa a otra etapa espiritual sin permanecer en la palabra. No hay atajos. No hay una espiritualidad instantánea, como el café instantáneo, ¿viste?
No hay. No hay. No hay madurez instantánea. ¿Cómo ser maduro en 8 lecciones? Rápido. No está eso. Hay un tiempo. Hay que permitir que Dios me ministre por la palabra. Y cuando hablo de permanecer en la palabra, me estoy refiriendo a la palabra entendida a la luz del poder iluminador del Espíritu Santo. A eso me estoy refiriendo. Cuando la palabra se apodera de nosotros y nosotros permitimos que esa palabra se haga carne adentro nuestro, penetre en nuestra conciencia, se meta en la conciencia, se apodere de nuestra voluntad, exponga los pensamientos, exponga las intenciones del corazón, me muestre lo que me pasa a mí interiormente, que solamente Dios sabe lo que yo necesito leer para bendecirme, para nutrirme, para corregirme, para sanarme, para animarme, para alentarme, para tirarme de las orejas. Solamente Dios sabe eso. Cuando eso sucede, eso produce madurez, eso produce transformación. Es allí cuando el Espíritu Santo viene y me transforma. Por eso dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuidado con el estudio rígido, frío de la palabra. Hay un estudio rígido de la palabra, un estudio frío de la palabra, sin la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso produce teólogos teóricos. Dios nos libre. Maestros teóricos. Porque la palabra no los transforma. Y si yo no estoy siendo transformado en mi carácter y en mi cosmovisión de la vida, de lo que tengo que estar haciendo y de cómo voy y de cómo voy, si no estoy siendo transformado, si vos te das cuenta que pasa tiempo y no estás siendo transformado, lo primero que tengo que hacer es ir a Dios y a la palabra y para que Dios me hable. No tengo que ir corriendo a un pastor para que me resuelva los problemas. Por supuesto que si viene el pastor, uno lo va a recibir, lo va a escuchar, lo va a animar, lo va a consolar, pero si es un pastor sabio le va a decir, ¿estás leyendo la palabra? Yo lo primero que le pregunto a cualquier persona, a cualquier hermano, cualquier hermana que viene a consultar por algún tema, lo primero que siempre pregunto es siempre lo mismo. ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con Dios? Porque generalmente, gran parte del problema es ese. Está tan enojado con la vida y con las cosas que le pasa y tan cerrado que se aísla y se aparta y se enoja y está... ¿Y tu intimidad con Dios cómo está? Ahí está el problema. Y no se va a resolver enojándose y... por más que nos pataleemos, rezonguemos, digamos lo que digamos, no se van a resolver los problemas así. Aislándose tampoco se resuelven los problemas. Tenemos que ir a Dios, tengo que ir yo a Dios, buscar a Dios, permitir que alguien me ministre y que me lleve a la palabra nuevamente. Conocer la palabra de Dios tiene que ser mucho más que una ficción, que un entretenimiento, que una diversión, algo más que un pasatiempo. No es como tomarme un helado porque hace calor y me quiero refrescar y dice, bueno, vamos a leer un poquito de Apocalipsis y un versiculito de Juan y una picadita acá con Mateo y un poquito de Efesios y ya está, y zafé. No sirve para nada eso. Hay que sentarse. Me ha pasado, en el apuro de la vida, por hacer más cosas de las que tenía que hacer. Y después se cae todo. Y después se afecta la salud. Y yo hoy prefiero que Dios me empuje.
y no que me ande sacando de cosas en las que me meto que Él no me metió. Porque después no sabemos ni cómo salir de tantas cosas en las que nos metimos. Tenemos que ser diligentes en encarnar las enseñanzas que aprendemos por el Espíritu. Tenemos que deponer la pereza, tenemos que ansiar leer la palabra, tenemos que obedecer por el Espíritu a lo que está escrito. Si hacemos eso, vamos a pasar de una etapa espiritual a otra etapa espiritual. Lo que hará posible que un joven espiritual se convierta en un padre espiritual es que permanezca en la palabra, fortalecido por el poder del Espíritu Santo. En Juan 15, 5 al 8 dice así: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano, y se secará, y a estos se los recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí, escuchen ahora, escuchemos, y mis palabras permanecen en ustedes, otra vez, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Permanecer en Él, permanecer en la palabra. No correrse ni a derecha ni a izquierda. Y lo que voy a decir ahora es importante. La diferencia entre un joven espiritual y un padre espiritual no es la madurez. El padre tiene hijos espirituales, el joven no los tiene. Esa es la diferencia. La diferencia entre un padre espiritual y un hijo espiritual no es que el padre no, hoy es más maduro, está más crecido, tiene más experiencia, no es esa la diferencia. Un joven espiritual, aquel que está fortalecido en el Señor, aquel que está por la palabra venciendo al diablo, aquel que está permaneciendo en la palabra, gana a alguien para Cristo, inmediatamente se transformó en un padre o en una mamá espiritual. No es la madurez, es que tiene hijos espirituales. Tercera edad espiritual, los padres espirituales. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Los padres espirituales tienen un conocimiento de intimidad con Dios grande, profundo, por eso padres. Y esa profundidad con Dios lo lleva a conocer a su hijo espiritual, al que está formando, a esa hija espiritual que está formando. El padre espiritual tiene una relación de intimidad con Dios Padre. El padre espiritual es aquel que, o la madre espiritual, aquel que la sustenta, que cuida, que lo alienta, que lo atiende, que lo discipula, que te llama, que tiene carga por vos, que te llama y te pregunta, ¿cómo estás? Porque te quiere, porque quiere tu bien, porque te quiere cuidar, te quiere ayudar, te quiere animar, porque se da cuenta que necesitas eso. Y es inevitable. No te lo puedes sacar de encima, eso es más fuerte que vos. Llama a este, llámalo y te viene. Y estás ahí, porque si ¿cómo estará? ¿Qué le pasará? ¿Estará bien? Estoy orando, me viene a la mente. ¿Qué pasa, Señor? Bendecí a Gustavo, bendecí a Belén, bendecí a Daniel, a Leo, bendecí. Señor, a Mónica, Señor, venga tu reino sobre la congregación de Ricardo Rojas. Señor, no sé qué está pasando, pero te viene una carga y llamás.
El padre espiritual tiene eso adentro, no lo puede parar. Y la madre también, por eso es madre. Es algo que te consume las entrañas, no podés pararlo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me explico bien? ¿Te atienden espiritualmente? ¿Te llaman por teléfono? ¿Se acuerdan de vos? ¿Ponen la mano en el bolsillo cuando hay un problema económico? Si se resuelve con dinero. Porque hay cosas que se resuelven con dinero, otras no. Otras se resuelven con tiempo. El Padre espiritual dedica tiempo. Está. No hay que andar persiguiéndolo. Está. Acá hay una aclaración. En Mateo 23:9 Jesús dice: no llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes y Él está en los cielos. Entonces cuando Juan, pero como Juan dice, habla de padres espirituales, Jesús dijo: no llamen Padre a nadie en la tierra, ¿en qué quedamos? No entiendo. Es muy simple. El término Padre es un término relativo, no es un término absoluto. Cumple la función de un padre, pero no es Papá Dios. ¿Por qué no hay que llamarlo Padre? Porque todos somos hijos de un mismo Padre, Papá Dios. No llamen a nadie Padre, por favor. Y por favor, no adoptemos la actitud de Israel y de Judá, que se describe en Jeremías 2, 20 al 28. Pero la casa de Israel tendrá que avergonzarse, y con ellos sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto. Porque a un pedazo de madera le dicen: tú eres mi padre, y a una piedra: tú me has engendrado. Porque me han dado la espalda y no la cara, pero cuando están en problemas me dicen: levántate y sálvanos. Dime, Judá, ¿dónde están esos dioses que te fabricaste? Tienen tantos dioses como ciudades. Pues que se levanten ellos, a ver si cuando estés en problemas te pueden salvar. ¿Más claro? Échale agua. Ídolos de yeso. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de nuestro corazón. Una pregunta personal. Yo creo que Dios, esto yo con la mano en el corazón, nos llama a evaluarnos con sinceridad de corazón. Evaluarnos ante el Señor con sinceridad de corazón. Una pregunta que yo me la hago a mí mismo, con la mano en el corazón, y es esta: ¿en qué nivel de desarrollo espiritual estoy yo? ¿Soy hijo? ¿Soy joven? ¿Soy padre? ¿Tengo hijos espirituales o no? Bocha, ¿en qué nivel de desarrollo espiritual estás? ¿Tengo hijos espirituales o no los tengo? Destaco, la paternidad espiritual es algo bíblico. Lo vemos en 1 Timoteo 1:18. El apóstol Pablo fue el papá espiritual de Timoteo. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla. Hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, hijo mío. En 2 Timoteo 1:1 y 2, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo.
Que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo fue el padre espiritual de la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengan 10.000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Escuchen ahora, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Era el padre de ellos, era papá. El apóstol Pablo fue el padre espiritual de Onésimo. En Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que es fruto de mis prisiones. Ni en la cárcel se callaba. En la cárcel, el diablo diría, ahora lo meto en cana y este se calla. Y seguía adentro predicando. Y en la cárcel engendró a un hijo espiritual. Cuando le manda la carta a Filemón, le predicó a Onésimo en la cárcel y lo ganó para Cristo. Y si por ahí esta charla la escucha alguien que está preso, algún día, como lo dije en Holmer, seguí predicando si estás preso. Seguí predicando. Seguí soltando la palabra. Dios te va a usar para que muchos conozcan a Cristo. Volvamos a la pregunta. ¿En qué nivel de desarrollo espiritual estoy? ¿Soy hijo, soy joven, soy padre? ¿Tengo hijos espirituales o no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? Que alguien que crezca tenga hijos espirituales. Eso es lo natural. Eso es lo normal. Ahora, es raro que un hijito recién nacido, puede suceder, pero es raro que pueda ganar a otro y formarlo. Pero es raro que un joven espiritual pase tiempo y no se reproduzca y no gana a nadie. Eso es raro. Y la pregunta es, ¿y cuánto tiempo tiene que transcurrir para que un joven espiritual se transforme en padre? Y no es cronológico, ¿viste? No es cronológico. Depende de la entrega de cada uno, de la carga de cada uno y del clamor por los perdidos. Jesús formó a 12 hombres en 3 años. Pablo estableció ancianos en Éfeso en 3 años. Ahora bien, no es cronológico, es decir, no es para todos igual. A lo mejor un niño espiritual en poco tiempo, digamos en 10 meses, se transforma en un joven maduro. Puede pasar. Pero otros pasan 10 años. 10 años de estar en el camino del Señor y siguen con caprichos, con las quejas, inmaduros, inestables, llenos de problemas de carácter, que se enojan por cualquier cosa, que se ofenden por cualquier cosa, que uno tiene que tener cuidado cómo le va a decir las cosas porque se enoja, che. Yo una vez hablaba con una hermana de la congregación y yo le decía a ella, yo con tu papá, le dije, para hablar, tengo que sacar el calibre. ¿Viste el calibre para medir que usan los técnicos, que mide milimétricamente? Porque vos le decís una preposición fuera de lugar y se pudrió todo. Porque se ofende de nada. En mi iglesia pasa, no sé acá, pero allá hay algunos que se ofenden de nada, che. Eso te revira. Se le va la paloma del espíritu, le bajan los caranchos y ¿sabes qué? Se pone loco.
Vos le marcás una cosa que está mal, mientras vos le digas que está todo bien, pero vos le decís, mira, me parece que tendrías que resolver. Ya me tuviste que decir, pero querido, estamos todos en un proceso. Nadie te puede decir nada porque saltás como leche hervida. ¿Qué es lo que te está pasando? Revisemos nuestra vida espiritual, por favor. ¿Cuánto hace que estamos en el Señor y seguimos con problemas de carácter? ¡Basta! No se puede estar toda la vida. Hace cristianos, en mi iglesia pasa, que hacen años, que están años, y se enojan con facilidad. Y se chispotea. Sí, se me chispoteó. Y le agarra el reviro, che. ¿Cómo puede ser eso? El grado de entrega que cada uno tenga y el propósito particular que Dios tenga con cada uno va a hacer que nos transformemos de jóvenes en padres espirituales. Pregunto, ¿cuál es tu situación? En toda iglesia hay hermanos que son un potencial. Yo los veo, digo, pero son un potencial. ¿Qué está haciendo con su vida? ¡Por favor, reacciona! Los agarraría del cogote y diría, pero te escúchame, por favor. Inteligentes, rápidos, desaprovechados totalmente, distraídos. El diablo los tiene distraídos, entretenidos. Pero critican todo, eso sí, ellos lo harían mejor, todo lo harían mejor. Sí, están haciendo mal las cosas, acá hay que hacerlas así, pero nunca hacen nada. El que tiene la mano puesta en el arado no tiene tiempo para criticar, porque tiene la mano puesta en el arado y tiene que mirar para adelante. Por favor, ayúdanos. Lamentablemente entre nosotros, en nuestra iglesia, no hablo por esto, no conozco lo que pasa acá, salvo algunas cosas que a veces me comenta Gustavo. Entre nosotros, lo anoté acá, hay muchos jóvenes espirituales que tienen todas las condiciones para ser padres, pero lamentablemente todavía no lo son. Y la pregunta clave, y estoy terminando, ¿por qué razón no son padres espirituales? No son padres espirituales porque para que sean padres espirituales tiene que haber un cambio de actitud. Lo primero que se necesita para ser padre espiritual es desear ser padre. Y algunos no lo quieren hacer. Lo primero que se necesita para ser padre espiritual es querer ser padre o madre espiritual. Y algunos no se quieren meter en problemas. Porque cuando nace un hijo, te complica, Todo gira, el nene que está llorando, el nene en la mamadera, el nene apagarle la luz, el nene, ¿viste? Cuando nace, se modifica todo cuando nace el hijo. Se cambian las prioridades, se cambian a veces hasta los muebles de casa, porque ¿viste cómo ponemos ahora, cómo hacemos que...? Y algunos son muy cómodos, no quieren pagar ese precio. Algunos no quieren abandonar la zona de confort. Esto lo dije en Holmer el otro día. Están muy cómodos en la zona de confort que están. Muy cómodos haciendo la plancha. Tienen que dejar de lado quizás proyectos personales que Dios no les dijo que hagan, pero como claro, estaban tan entretenidos, se metieron en un montón de cosas y cuando se les hace la luz dice, ahora no me alcanza el tiempo, ¿cómo hago para hacer todo? No puedo. Y bueno, empezás a sacar todas esas cosas que te metiste que no tendrías que estar. Sacá eso.
Otro día hablé con alguien que se entregó al Señor en casa el año pasado y se bautizó. Y me dice, tengo un problema. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, me doy cuenta que el tiempo no me alcanza. Claro, porque antes no conocías al Señor y ahora tenés que estar en las reuniones, tenés que estudiar la palabra, tenés que orar. Está haciendo un devocional de 1 hora todas las mañanas. Yo estoy re feliz. Me dice, me doy cuenta que tengo que sacar cosas de mi vida. Digo, ahí está, vas por buen camino. Y no son cosas malas, ¿se entiende? No son cosas malas. Son cosas que están sobredimensionadas, achicalas. Y las malas sacalas, obvio. Lamentablemente algunos no quieren pagar el precio de ser padres espirituales, porque hay que pagar un precio. Para ser padres espirituales, más espirituales, hay que desearlo. Y es algo precioso, es algo hermoso. Que Dios te pueda usar por su misericordia para ayudar a alguien. ¿Puede haber algo más hermoso que eso? Hay una mujer muy espiritual en la Biblia, y termino con esto, no los quiero cansar. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Se llamaba Ana. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto. Le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Lo primero que se necesita para tener un hijo es desearlo. Ana anhelaba tener un hijo. Ana oró. Ana clamó, Ana lloró. Más adelante el libro muestra que Ana hasta ayunó para que nazca ese hijo. Fue muy específica en su oración. Para tener hijos espirituales hay que ser muy específico. Señor, dame discípulos, quiero hijos espirituales. Y hay que llorar a veces para que vengan, porque no vienen así nomás. Hay que tener dolores de parto. Menos mal que nosotros los varones no sabemos lo que es eso, ¿no? Como dice Inés, ustedes no tienen ni idea. Ustedes tienen un dolorcito y se quejan. Ustedes no tienen ni idea. No la defiendas a mi esposa. Para tener hijos espirituales tenemos que tener dolor, tenemos que llorar, tenemos que clamar. Ana anhelaba tener un hijo, ella oró, ayunó, fue muy específica y nació Samuel. Termino. Un líder de la Reforma Protestante escocés oró por Escocia. Juan Knox. Y John Knox, mirá lo que oró. Dame Escocia o muero. Lloraba por Escocia. O me muero. Mirá el corazón de padre. Y Dios le dio Escocia. Hizo una revolución en Escocia. Dios necesita una mujer o un varón que se ponga en la brecha y empiece a clamar y a interceder. Tengamos ánimo, nos vamos a reproducir, vamos a seguir creciendo. Todos los que se conviertan van a necesitar padres espirituales que se ocupen de ellos. Los pastores no podemos ocuparnos de todo el mundo. Jesús no se ocupó de todo el mundo, estuvo con 12 mayormente. Y ocasionalmente estaba con los 70, con los 120, pero eran 12. Estaba con los 12. Estaba con uno, con Juan, después Pedro, Jacobo y Juan, los 3, los 12, los 70, los 120. Y ahí, pero mayormente con los 12. ¿Cuántas personas pueden atender los pastores? Hay una cuestión, hay un tiempo físico. ¿Cuántas personas pueden atender? Dios necesita padres espirituales porque se va a convertir gente y los pastores no van a poder atender a todo el mundo. Es imposible.
todos tenemos que madurar, todos tenemos que crecer, todos tenemos que poner las barbas en remojo y replantearnos, Señor, ¿qué edad espiritual tengo? Dios quiere que pasemos de la niñez a la juventud y de la juventud a la paternidad o a la maternidad espiritual. Amén. De nosotros depende. Tenés todo el potencial, sos muy valioso, sos muy valiosa, tremendamente valioso y valiosa para Dios. Y te vas a multiplicar. Dios te va a usar. Por ahí vos me decís, como me dijo alguien el otro día, Bocha, yo perdí mucho tiempo, estuve apartado. Bueno, no importa, empezá de nuevo. Toma ánimo, empezá de nuevo. Sos muy valiosa. Muy valiosa, muy valioso para Dios. Levantate en el nombre de Jesús. Dios te va a restaurar. Dios viene con restauración, Dios viene con ánimo, Dios viene con consuelo, Dios viene con esperanza. Dios viene a posicionarte en un nuevo nivel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, ponete de pie, por favor. Vamos a orar. Y antes de orar voy a leerte Isaías 54. Mira qué precioso. Así ha dicho el Señor: regocíjate, mujer estéril, tú que no dabas a luz. Eleva tu canto y da voces de júbilo. Tú que nunca estuviste de parto, más hijos tendrá la desamparada que la casada. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no te midas, extiende las cuerdas y refuerza las estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Padre, te damos gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu amor, Padre, tu amor, tu paciencia, por cómo nos amas, por cómo nos mimas, por cómo nos cuidas, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por tus cuidados. Gracias porque para ti somos especial tesoro, hijos muy amados. Gracias, Padre, gracias porque somos muy amados por ti. Muy amados, valorados, mimados, cuidados, muy valiosos, tan valiosos que tu Hijo derramó sangre por nosotros. Gracias, Padre, por cómo nos amas. Gracias, Padre, gracias. Gracias. Padre, queremos salir de las zonas de confort. Salir de las zonas de confort, de aquello que nos está estorbando e impidiendo que llevemos fruto para ti. Perdona nuestros rezongos, nuestras críticas, nuestras quejas, nuestros enojos. Perdónanos, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Sánanos, Señor, sánanos, sánanos. Sana nuestras vidas, sana la vida de la iglesia, de nuestras iglesias. Sánanos, Señor, de los rencores, de los resentimientos, de las amarguras, de los enojos, de las iras, de los complejos, Señor, los complejos. Líbranos de la crítica, de la murmuración, de quejarnos permanentemente, de criticar permanentemente. Ten misericordia. Perdona, Padre, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y tu Espíritu Santo en esta noche esté trayendo consuelo, esté trayendo paz, esté trayendo gozo, esperanza, esperanza, esperanza. Gracias, Padre. Tú eres la solución para nosotros, Padre. Perdona nuestros pecados. Las veces que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, o hicimos de más, pensando que la obra era nuestra, Señor. Hicimos de más, perdónanos. Danos el discernimiento y el ritmo tuyo, Señor.
el ritmo tuyo, el ritmo tuyo. No queremos estar estresados, enfermos, agotados, agobiados. Señor, queremos entregarte nuestras vidas, morir y hacer las obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Eso, Señor, eso. Tomamos autoridad en esta noche. Echamos fuera todo espíritu de culpa, de condenación, de acusación, de miedo, de angustia, de depresión. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y profetizamos en el nombre de Jesús. Tiempo de paternidad. Tiempo de crecimiento. Tiempo de reconciliación. Que tú traes a los que se han apartado. Tú los traes. Tú los traes y nos movilizas a ir a buscarlos. Moviliza a tu pueblo, envía a los mensajeros, a los ministros que les hablen, a traerlos con lazos de amor, a sanar las heridas. Ayúdanos a ser padres amorosos, prudentes, justos, a decir las cosas con amor, Señor. Ayúdanos. Y gracias por estar juntos hoy, gracias por esta iglesia preciosa que con Inés amamos entrañablemente, por este matrimonio precioso, nuestros amigos, hermanos. Gracias por esta familia preciosa, los Benítez y toda la congregación y todos los que cantan, los que sirven, los que enseñan, los que apoyan, los que animan, los que visitan, los que consuelan. Gracias por cada hermano y por cada hermana y por los que no están, Señor. Tu aliento, tu ánimo, sana a los que están enfermos y venga un tiempo nuevo para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.